Bien, hermanos, como decía César, hoy comenzamos una serie de enseñanzas que solo va a durar el mes de marzo. Son 5 domingos que vamos a estar hablando acerca de la oración, un tema muy importante. Es supremamente importante orar. Es supremamente importante. Estoy seguro de algo, sin conocer la vida de nadie íntima, nosotros no oramos como deberíamos orar. Puede que usted tenga una vida de oración, pero estoy seguro que deberíamos orar de una mejor forma, con mejores peticiones y con mayor intensidad. Y por eso quiero que toquemos durante un mes este tema de la oración que es tan supremamente importante. Una iglesia que no ora, y hay muchos hermanos que no oran realmente, es una iglesia que va a decaer. Es una iglesia que puede ser muy bien enseñada, pero que no está poniendo en práctica lo más fundamental, y es que esa relación con Dios sea real a través del compañerismo que una persona que ha nacido de nuevo tiene con Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, a través de la oración. Entonces, hermanos, muy atentos a las enseñanzas. Habrán cosas que ustedes de pronto habrán escuchado, en las cuales habrán sido instruidos. Reconozco que es así, pero hermanos, la palabra siempre viene poderosamente a nuestro corazón, a nuestra vida, y impacta nuestro corazón y nos insta, nos anima a hacer lo que corresponde, a orar en este caso. Lucas 18, capítulo 18, versículos 1 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y me gustaría que todos repitieran el versículo 7 en voz alta, hermanos, para que lo tengamos bien claro. Léanlo ahora, por favor. Los escogidos de Dios claman a Él de día y de noche. El título de la enseñanza está ahí en el texto: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el título de la enseñanza de hoy. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La perseverancia, hermanos, es una de las virtudes obsequiadas por el Espíritu Santo a los verdaderos cristianos. Y característica de este don, de este obsequio que da el Espíritu Santo a los verdaderos cristianos, es la perseverancia en oración. La perseverancia de un cristiano no se trata solamente de que durante muchos años asista a la iglesia, ¿sí? Eso es bueno, eso es uno de los rasgos de ser verdaderamente salvo, pero hermano, no solamente eso. La perseverancia de un cristiano es en oración, y no tenga duda de eso. Quien es salvado tiene un nuevo corazón, y ese corazón ama ante todo a una sola persona, se llama Jesucristo el Salvador, y anhela ese creyente que ha nacido de nuevo tener comunión con Él y acercarse a Él por medio de la oración. En esta parábola Jesús recuerda a sus discípulos que serán atribulados. ¿Y por qué lo sé? Por el contexto. Le estaban preguntando acerca de su regreso en el capítulo inmediatamente anterior, y Él habla de algunas señales, de algunas cosas que sucederán cuando Él regrese, cuando Él vaya a regresar, la segunda venida de Cristo. De esa manera podemos enlazar la idea del contexto con la de este pasaje que enseña acerca de la importancia de perseverar en oración. Los cristianos serán atribulados, ¿sí? Y por ello necesitan perseverar siempre en oración. La oración es una de las más preciosas bendiciones que tenemos. ¿Por qué es una gran bendición?
porque palabras más, palabras menos, lo que la oración significa es que ahora en Cristo tenemos libre acceso al Padre. Cuando hay una persona muy poderosa en este mundo, que si usted le pudiera pedir cualquier cosa, se la daría porque tiene el poder económico, político, no sé de qué tipo de poder en esta tierra, un ser humano al cual usted pudiera acceder, que tenga este tipo de poder, seguramente usted se sentiría de cierta manera privilegiado. Sabría que acceder a esa persona le representaría muchos beneficios. Pero eso es ínfimamente pequeño, es nada frente al hecho de poder acceder a Dios el Padre. Y no todo el mundo tiene acceso a Dios el Padre. No todas las personas tienen acceso a Dios el Padre, sino que lo tienen aquellos que han confiado verdaderamente en Jesucristo como Señor. Por lo tanto, es una necedad que alguien que tenga acceso a Dios no acuda a Él. Por eso la oración es una gran bendición, también es un encargo que la Biblia nos ha hecho a los cristianos. Sin embargo, el Señor les recuerda que ellos deben orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra, carnalmente, es a descuidar y abandonar la oración. Aquellas cosas importantes, entre ellas la oración, empezamos a descuidarla, empezamos a abandonarla. Y yo creo que cualquier cristiano verdadero puede saber que en ocasiones, en ciertas ocasiones de su vida, la oración ha sido una carga fuerte para él. Ha venido ese dominio carnal, ha cedido a ciertas cosas en su vida y ahora es más pesado orar, ¿sí? Por eso el Señor nos recuerda que debemos orar, no desmayar. El versículo 1 nos dice cuál es el propósito de esta enseñanza, de esta parábola. Dice allí, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el propósito de esta enseñanza. La enseñanza de esta parábola es sencilla pero contundente. Debemos esperar el regreso de Cristo orando pacientemente y persistentemente. Yo muchas veces le he dicho a la iglesia que lo más valioso, una de las cosas más valiosas que tiene un creyente, una de las cualidades maravillosas que Dios ha concedido a los cristianos, y lo acabo de mencionar al comenzar esta enseñanza, es la perseverancia. De nada sirve las glorias pasadas. De muchos que puedan mirar hacia su pasado y decir, yo fui, yo hice, lloré, yo era fiel, yo caminaba, yo servía, yo amaba. Eso de nada sirve si no es una realidad para ti en el momento. Porque la Biblia enseña que el cristiano no tiene el deber o tiene la bendición o la motivación espiritual de hacer y de vivir para Dios en determinados momentos de su vida, sino que es una constante. De eso se trata la perseverancia. Así que los cristianos deben orar persistentemente, esperando el regreso de Cristo. Yo tomé esta enseñanza de la siguiente manera, al ver razones por las cuales nosotros debemos perseverar en oración. Las veo en este texto. ¿Cuáles son las poderosas razones que Jesús nos da en esta parábola para que perseveremos sin rendirnos en oración? Él nos enseña aquí y nos da el ejemplo de una viuda, de un juez injusto y de cómo al final esta viuda tuvo justicia, no por la calidad del juez, sino por la persistencia de ella. Claro, obviamente, de antemano sabemos que esta parábola para nada enseña que la persistencia obtenga de Dios o impaciente a Dios o logre adquirir algo de Dios, porque Dios es soberano y eso lo voy a explicar en esta enseñanza. Pero ciertamente la oración del creyente es perseverante, es persistente, no es ocasional. El creyente ora y ora continuamente. El creyente puede ser tentado a dejar la oración, pero el creyente se arrepiente y sigue adelante orando porque sabe lo importante y lo necesario. Su corazón lo empuja a orar, hermanos. Entonces tengamos esto presente hoy. Y damos esas razones que yo tomo en 3 puntos en las cuales dividí esta enseñanza. Primero, ¿por qué debemos perseverar en oración? Porque Dios no es injusto. Segundo, ¿por qué debemos persistir en oración? Porque el que persiste alcanza o logra o recibe lo que necesita. El que persiste recibe lo que necesita. ¿Por qué debemos perseverar en oración? Porque esa perseverancia en oración demuestra la fe sincera, la fe real que poseemos en Cristo. Amén. Bien, tomemos nuestros puntos y veamos cuál es la enseñanza, o veamos, ya hemos entendido la enseñanza acerca de perseverar en oración, pero veamos cómo nos muestra o qué razones nos da
para que así sea en nuestra vida. Yo quiero que usted vuelva a leer el versículo 2, por favor. Versículo 2. Léalo usted en voz alta. Partamos de un hecho. Esta parábola no hace una comparación, sino hace un contraste, ¿sí? Dios no es como el juez injusto, ni es el juez injusto. Él es todo lo contrario al juez injusto. Así que nuestro primer punto de hoy, del por qué y las razones por las cuales debemos perseverar en oración, es porque Dios no es injusto. Si Dios fuera injusto, cosa que es imposible porque Dios es justicia, ¿sí? Pero si Dios fuera un Dios injusto, un Dios que retiene sus bendiciones caprichosamente, la verdad nosotros estaríamos perdidos. Realmente no valdría la pena orar. Pero porque Dios es bueno y es justo, nosotros podemos tener esperanza en la respuesta que Él traerá a nuestras oraciones, hermanos amados. No, Dios no es como el juez injusto. Esta parábola hace un contraste y no una comparación. Y miremos las características de este juez. En su contraparte, ver las características, viendo las características de Dios. Este juez era muy malo. Cuando lo describe como alguien que no temía a Dios ni a los hombres, ¿sí? Quiere decir que él, ¿qué? No respetaba absolutamente a nadie. A nadie. Era malísimo. Algunos comentaristas dicen que posiblemente este juez no podía ser judío, sino era un pagano. Pero esas son cosas que la gente simplemente extrae, tal vez son ideas. Lo cierto es que este hombre no temía a Dios, no tenía consideración, no respetaba a nadie. Así que era extremadamente malo. La peor persona de la cual se podría esperar justicia. Y sin embargo, veamos que este hombre terminó beneficiando a la viuda. ¿Sí? Lo que el Señor nos dice es que si este hombre tan malvado respondió a la viuda y le hizo justicia, cuánto más Dios, que es bueno, hará justicia y bendecirá a aquellos que claman y le piden a Él. Obviamente se refiere a sus escogidos, porque aquí lo dice en la parábola. Noten que este juez no tenía ningún interés por la viuda, ningún interés. Este hombre no respetaba a nadie, pues no tenía ningún interés por la viuda. Sin embargo, Dios no es así. Dios sí tiene interés en sus escogidos, en aquellos que han creído y confiado en Él. El versículo 17 dice en una parte, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Sí, hermanos, Dios se interesa en nosotros. Es posible que usted haya dudado de eso, y es pecado dudar. A veces uno puede entender por las circunstancias que las personas pasan. Muchos dudan porque son caprichosos, porque Dios no les concede lo que ellos quieren. No ha dicho la Biblia que Dios nos concederá todo lo que nuestro caprichoso corazón quiera, pero sí está diciendo que Él está atento, que Él tiene interés en sus escogidos. No es como el juez injusto. Dios tiene interés en sus escogidos. Note que este juez tardó en responder, y tardó en responder a la viuda porque simplemente no quería, porque no tenía ningún respeto por ella, porque no le interesaba. Pero Dios no es así. Dios responderá en el momento justo a sus escogidos. Lo que nos da a entender es que su sufrimiento, su espera, su anhelo por ver la gloria de Dios, a su tiempo será reivindicado. Hermanos amados, el juez fue descuidado en atender a la viuda. Dios tiene el momento justo para responder y nunca descuida a sus santos. Dice el mismo versículo 7, se tardará en responderles. Y ese se tardará en responderles, no deberíamos tomarlo como que esté diciendo que Dios inmediatamente va a responder, sino que ese cuestionamiento más bien apunta al hecho de que hemos de entender de que Dios nunca retiene la respuesta a ninguna oración caprichosamente. Él no se va a tardar, se tardará porque es caprichoso, se tardará porque es descuidado en responderle. No, no lo hará. Él es un padre que ama a sus hijos, que ama a sus escogidos y que no solamente quiere, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces no se lo podemos dar. Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios nos da lo mejor para nosotros porque Él tiene el poder para ello. Recuerde y tenga en mente siempre algo que entendemos en la enseñanza de la Escritura, y es que el propósito de los creyentes es conformarnos a Cristo, es tener el carácter de Cristo y llegar a ser a Él, llegar a ser como Él, perdón. Entonces,
Vemos el contraste que hay entre Dios y este juez injusto. Dios no es injusto y Dios responderá a sus escogidos. Miren que la respuesta de este juez malvado vino por causa de la impaciencia. Él no respondió porque amara a la viuda o porque tuviera consideración de ella. Esta mujer tenía un adversario. Seguramente esa persona de alguna manera había abusado de ella. El juez no le interesaba eso. Sin embargo, se impacientó o se impacientaría, y él, previendo eso, simplemente le respondió y le hizo justicia. Sin embargo, las respuestas de Dios no están motivadas por la impaciencia, sino que él responde con amor y sabiduría, procurando el bienestar eterno de sus escogidos. Primero que todo, palabras más, palabras menos, tenemos que entender a quién nos dirigimos en oración. Y es un Padre amoroso que tiene en cuenta a sus escogidos, a sus hijos, y que ni por un solo instante ha descuidado a aquellos que le pertenecen. Dios jamás ha tenido un momento donde no nos tenga presente a nosotros. No porque seamos muy importantes por lo que hacemos o porque Dios se derrita por nosotros, sino porque Él es fiel. Y si nosotros hemos confiado en Jesucristo y Él nos ha dado una nueva vida, somos suyos. Él está comprometido consigo mismo y con su propia gloria de tener cuidado de nosotros y llevarnos a esa meta suprema que llegará a ser como el Señor Jesucristo. Un creyente nunca debe sentirse desamparado. Será tentado a sentirse así, pero nunca lo estará. No importa cómo se sienta. Dios, si usted es hijo de Él, si usted realmente ha nacido de nuevo, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si Jesucristo es su único Salvador, tendrá cuidado de usted. Hermano, nos tiene que animar el saber que Dios no es como este juez injusto. Nos tiene que animar a orar. Nos tiene que animar a pedirle. La viuda sabía que este hombre no le haría justicia y sin embargo no se rindió. Nosotros sabemos que Dios sí hará justicia y por lo tanto tenemos que acudir a Él constantemente en oración. Pero veamos nuestro segundo argumento, nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las razones poderosas por las cuales debemos confiar, debemos perseverar en oración sin rendirnos? El primero es porque Dios no es injusto y el segundo es porque quien persiste recibe lo que necesita. Y me gustaría que leyeran ustedes los versículos 3 al 5 para que veamos qué fue lo que hizo esta viuda. Versículos 3 al 5, ¿lo tienen, hermanos, ahí? Claro, ahí está. Léalo, por favor. Bien, Dios no es como el juez injusto, pero les tengo noticias. Nosotros sí tenemos que ser como la viuda. Hay características de la viuda que nosotros debemos asimilar. Quien persiste recibe lo que necesita. Y no tanto por su persistencia, sino por la calidad de a quien ora, del Dios que no es injusto. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos ser persistentes en la oración. Mire que bíblicamente las viudas y los huérfanos eran considerados las personas más vulnerables de la sociedad. Cuando Jesús puso como ejemplo una viuda, tenía un propósito y era mostrarnos que esta mujer no tenía nada que ganar, o sea, no tenía ninguna posibilidad de ganar frente a este hombre que tenía un poder tan grande, era ese juez injusto. Las viudas eran completamente vulnerables. De hecho, hay leyes en el Antiguo Testamento que las protegen, e incluso en el Nuevo Testamento Pablo llama y manda a la iglesia cuidar de aquellas viudas ancianas que están desamparadas de sus familias, ¿sí? Bueno, dice obviamente que hay que comprobar que verdaderamente es así. Entonces la comparación, en este caso sí, una comparación de nosotros con esa viuda, de esa manera lo veo, es muy importante, porque los creyentes, así como la viuda, debemos ser ¿qué? Humildes y dependientes en oración. Noten algo, la Biblia dice que la venganza es de Él, no nuestra. Cuando usted asume o quiere hacer las cosas que le corresponden a Dios, usted no está siendo como la viuda. Cuando usted quiere defender sus derechos de una manera equivocada,
cuando usted se molesta con el hermano, cuando usted quiere imponerse sobre los demás porque le han hecho daño, cuando usted está esperando obtener justicia por su propia mano, usted no está siendo como la viuda. La viuda necesitaba a Dios. Es posible que usted diga, mire, yo soy muy poderoso, yo tengo un padre muy influyente, tal vez tenga dinero, tal vez yo sea una mujer marrullera que sepa hacer las cosas y yo sé cómo me desquito. Tal vez usted piense eso, pero en ese momento sepa que usted está desplazando la dependencia, quitando de su vida, o no es una realidad en su vida la dependencia de Dios. Hermanos amados, lo que la Biblia nos ha mandado a nosotros es hacer todo lo contrario, amar incluso a nuestros enemigos y dejar la venganza ¿a quién? Al Señor, porque Él la dará en su justa medida. Nosotros nunca lo haremos así. Miren que la viuda acudía al juez y no buscó ayuda en otras personas, o de pronto de su propia mano. Es cierto, ella no tenía nada, ningún poder, ninguna influencia, pero tal vez se me ocurre que podría haber hecho algo para obtener justicia, aparte del juez. Ella recurrió a él. Nosotros debemos recurrir, no a ese juez injusto, no, ya hemos dicho que no es Dios el juez injusto, sino al Dios justo, al Dios lleno de amor. Debemos depender de Él, debemos realmente ser humildes y dependientes en oración. Mire que la viuda pedía porque necesitaba. Los creyentes somos necesitados y dependientes, y por eso oramos constantemente. Amados hermanos, uno puede dar mil excusas para no orar, ¿sabe? Uno puede decir, es que yo no oro porque no tengo tiempo, yo no oro porque no siento, yo no oro porque es que se me enreda la cabeza y termino teniendo una cantidad de pensamientos y no oro. Pero la verdad es que usted no ora por orgullo. Usted no ora, si no tiene una vida de oración, es porque usted es autosuficiente. Porque usted está viviendo su vida sin depender del Señor, porque cada día sale a hacer sus labores sin contar con Él. Esa es la realidad. Y de eso deberíamos arrepentirnos. La falta de oración en la vida de un cristiano no se trata con terapia, ni se trata con métodos, ni con motivaciones. ¿Cuántas veces hicimos, bueno, en el pasado, no en esta iglesia, gracias a Dios, las jornadas de oración, las caminatas de oración, no sé qué cosas decirlo, métodos que uno escuchaba, bueno, algunos hicimos, otros no hicimos. Las 50 madrugadas de oración. Bueno, podría ser un impulso en su momento, pero eso no hace que una persona tenga una vida seria de oración. Hermanos amados, uno ora porque necesita. Las personas piden porque necesitan. Si no necesitaran, ¿qué? No pedirían. Una persona ora a Dios constantemente porque sabe que lo necesita Él. Cada mañana uno tiene que pedirle a Dios, como dice el Padre nuestro, Padre, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal, porque saliendo de la puerta de su casa, allí está el mal y allí está la tentación. Pero si usted cree que puede ir a sortearlo y a enfrentarlo solo, no ore. Y eso es lo que a veces estamos haciendo. Esta viuda era necesitada. Esta viuda sabía que ella no podía hacer nada. Necesitaba que este hombre hiciera algo por ella. Los creyentes sabemos que el único que puede darnos la vida santa, la vida consagrada, que Dios merece que nosotros vivamos, es Él. Qué importante es orar, hermanos. Nunca menosprecie ni la oración ni la enseñanza sobre la oración. Recuérdelo, hermano. Amados hermanos, veamos cuál es la petición de la viuda, porque es muy importante también saber. Mire, esta viuda estaba pidiendo justicia, no estaba pidiendo un capricho. Realmente ella necesitaba lo que estaba pidiendo, no un capricho. No fue ella a pedirle no sé para qué cosa a este juez. Ella fue a pedir algo que necesitaba realmente, en la cual había sido agredido, en la cual había sido abusada. Necesitaba justicia y ella no fue a pedir un capricho. Los creyentes pedimos que en medio de la maldad que hay en el mundo, Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Nuestras peticiones, como lo vamos a ver en esta serie, en los próximos días vamos a hablar un poquito acerca de las peticiones del Padre Nuestro, y allí usted va a aprender a orar, porque mucha gente no sabe orar. Y Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. ¿Sí? Hay una forma de orar correcta, ¿sí? Y hay modelos bíblicos de oración que nos dan una guía para orar, para saber cómo orar, qué pedir.
Hermanos amados, nuestras peticiones buscan que el nombre de Cristo sea santificado en nuestras vidas. Dice el Padre Nuestro que lo que debemos pedir es que el nombre de Dios sea santificado. Que jamás nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras omisiones deshonren el nombre de Dios. ¿Usted pide eso cada día? Mire que lo que pide un cristiano, un creyente, y habíamos hablado de la petición de la viuda, que pedía justicia, no un capricho. Las peticiones del creyente incluyen el hecho de que la voluntad de Dios sea hecha. Usted pide que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. No, Señor, lo que tú quieras, sino, Señor, yo conozco que tu palabra dice que yo debo ser puro, que yo debo ser santo, que yo debo amar a los demás, que yo debo servir a los demás, que yo debo cuidar mi lengua. Y todos aquí, incluyéndome a mí mismo, somos tentados cada día a actuar de una manera contraria a eso. Por eso necesitamos orar y pedirle la gracia bendita al Señor de que todos los días el nombre de Cristo sea honrado y vindicado en nuestra vida por medio de estas peticiones. El creyente ora para que el reino de Cristo venga. ¿Qué anhelamos nosotros si no es que Cristo plenamente se manifieste? Y esa es una petición maravillosa que está en el Padre Nuestro. Usted todos los días ora que el reino de Dios venga. Cristo vendrá, eso es un hecho. Eso, más allá de la oración de las personas, eso es un hecho, eso sucederá. Pero miremoslo. ¿Está queriendo usted que su reino, que el reino de Cristo venga a su hogar, a su vida, a la vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa? Que Cristo sea el rey, el gobernante, el Señor de su vida. Que no sea de palabras, sino una realidad, que usted esté sometido de corazón a Él. Esas son sus peticiones. Esa es su petición. Esas son las peticiones. Esa es la justicia que la viuda pedía, o que Jesús quería ilustrar por medio de esa petición de la viuda. Es el tipo de peticiones que un creyente verdadero pide. Usted pide cada día que sus ofensas sean perdonadas y que usted pueda perdonar o que perdone, porque dice que no es una petición sino un hecho, que los creyentes perdonamos a los que nos ofenden y los perdonamos de verdad. De hecho, la única petición que yo veo como condicionada es esa. Dios me perdonará si yo perdono. No me voy a ganar el perdón de Dios. Es que porque yo he sido perdonado, yo perdono. Y si no he sido perdonado por Dios, seguramente yo no perdonaré. Por eso es una oración para creyentes, no para incrédulos. Amados hermanos, miremos no solamente las peticiones de la viuda, sino también la intensidad de la petición. La intensidad de la petición es importante. Dice que la viuda volvía al juez, o por lo menos lo que nos sugiere el texto es eso, que la viuda estaba allí insistentemente, volviendo, o por lo menos que el juez sabía que esa viuda iba a seguir estando allí siempre, que no lo iba a dejar tranquilo. Y entonces él hace justicia. Esta no es una mujer desinteresada que fue una vez al juez y dijo, bueno, pues si lo hace, que Dios quiera, y si no yo me voy, y pues nada que ver. No, es que ella sí necesitaba eso. Por eso la oración del verdadero creyente es insistente. No es una oración esporádica. Si hermano usted solo ora en la iglesia cada 8 días cuando hacemos unas pequeñísimas oraciones públicas, que incluso algunos ni siquiera oran porque los ve uno distraídos, hermano, usted debería estar preocupado y pedirle perdón a Dios, porque no es normal eso. Amados, esta vida volvía al juez. Los creyentes oran constantemente, no esporádicamente. Tienen una vida de oración y eso requiere disciplina. Requiere disciplina. Oh, qué cansado estoy yo de escuchar durante toda mi vida que los cristianos se escudan siempre en no sentir, en no poder. Yo sé, porque yo lo vivo, que hay una lucha ahí con la carne, la cual no está dispuesta a orar cada día. Pero sé que cada día tiene que vencer el Espíritu Santo en mí y lo hace y lo debe hacer en su vida. Cuando hablo de mí, no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos los creyentes. Porque así debe ser. Hermanos, esa petición tiene que ser intensa, dice el versículo 7, y me parece muy interesante cómo describe a los creyentes, dice a los escogidos, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Y qué hacen esos escogidos? Claman a Él de día y de noche. Eso hacen los escogidos.
Eso hacen los escogidos. Claman a Él de día y noche. Su actitud constante es la oración. Y tienen tiempos de oración. Ahí nos está describiendo no solamente la actitud de la viuda, que era humilde y dependiente de Dios, y nosotros debemos ser así. La petición de la viuda, que no era un capricho sino justicia, y nuestras peticiones quieren glorificar a Cristo y que nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma glorifique a Cristo en todas las cosas. Esas son las oraciones que serán respondidas, que Dios no tardará en responder. Esas son las peticiones. Ahora bien, yo quiero dentro de este mismo aclarar algo, porque puede quedar la sensación siempre. Mire, yo durante mucho tiempo entendí esta esta parábola de una manera equivocada. E incluso creo que al comienzo de mi cristianismo me lo enseñaron mal, y creo que de pronto a algunos de ustedes les pasó lo mismo. Y era que la enseñanza de este pasaje es que si uno persiste y persiste y persiste, al fin y al cabo incluso los planes de Dios van a cambiar, y entonces Dios va a decir, bueno, habrá que concederle lo que Él quiera. O que Dios está allí diciendo, bueno, necesito que muestre a ver que tiene ganas, pues, ¿sí? Que me muestre a ver todos los días ahí, que esté ahí para ver si quiere. No, eso no está diciendo. Nosotros entendemos por las Escrituras que Dios es soberano y que todas las cosas que pasan en la vida y en el universo han sido decretadas por Dios. Y entonces uno dice, ¿y entonces ahí dónde cabe la oración? Cabe totalmente. ¿No entiende usted que usted no está orando a un Dios que tenga que improvisar nada? ¿No entiende usted que no está orando a un Dios que sea incapaz de hacer algo porque hay sectores o personas o situaciones en el universo de las cuales Él no tenga control? Estamos orando al Dios poderoso que tiene control de todas las cosas. Esta parábola de ninguna manera enseña que la insistencia hará que al final Dios ceda y cambie sus planes. Y hay gente que esto lo desalienta, porque dijeran, yo quisiera saber que mis peticiones son tan importantes y que tuve una gran idea, que tal vez cogió a Dios de improviso y dijo, oye hijo, yo pensaba hacer esto, pero sabes que lo que tú piensas es mejor, lo que tú me estás pidiendo es mejor. No, ese no es el caso. Mateo 7:7-8 dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si nuestra perspectiva de la soberanía de Dios fuera trágica, fuera fatalista, diríamos como algunos que tienen una doctrina errada, que algunos conocen como el hipercalvinismo, una doctrina equivocada, que al fin y al cabo, como Dios hace todas las cosas y ya tiene planeado todo, pues yo para qué oro y para qué hago cualquier cosa, si al fin y al cabo todo está en las manos de Dios. Es cierto que la Biblia enseña que todo está en las manos de Dios y que nada pasa si Él no lo quiere, y si Él incluso no lo hace de cierta forma. Pero también por otro lado está el hecho de que la Biblia es clara, decirnos a nosotros que debemos pedir para encontrar, para hallar, para recibir respuesta de parte del Señor. Miren, la realidad es que Dios es absolutamente soberano, pero ese Dios soberano, Dios mismo, ha decretado que muchas cosas sean hechas conforme a su voluntad en nuestras vidas por medio de nuestra oración. Y por eso Él nos pone a pedir. Yo se lo digo en palabras sencillas: si yo no pido, no recibo. Así de sencillo. Pero la soberanía, hermano, esta verdad de la soberanía de Dios y la oración es algo que nadie puede explicar completamente. Es una verdad absoluta, bíblica, que nadie, hermanos, puede entender plenamente, pero es cierta. Lo primero es que aunque Dios no está limitado por nuestras oraciones, porque Dios no está limitado por nuestras oraciones, aunque Dios no está limitado por nuestras oraciones, si no pedimos, no recibimos. Dios ha decretado que sea a través de nuestras oraciones que muchas cosas que son su perfecta voluntad decretada sucedan en nuestra vida.
Y aun cuando yo no les puedo dar una explicación, y la realidad ningún teólogo puede darles esta explicación plenamente, la realidad es que es una verdad bíblica. Y nosotros tenemos que entender que aunque somos muy creyentes, bíblica y doctrinalmente, en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sabemos que debemos pedir para recibir. No solo nosotros, sino para que este mundo, a través de nuestras oraciones, sea bendecido. Yo sé que hubo gente que oró por mí cuando yo fui salvo. No sé ni siquiera quiénes fueron, tal vez, pero alguien oró por mí. Y yo sé que cuando usted llegó a la iglesia, cuando usted fue salvo, alguien había orado por usted. Tal vez no oró por usted con nombre específico, tal vez no lo conocía, pero hubo gente que se dedicó a la oración por los perdidos. Hermanos, es tan cierto como lo que nos enseña la Biblia acerca del evangelismo. Sí, los escogidos ya están contados. Los escogidos ya están sentados en gloria con Cristo Jesús, como dice Efesios 1. Bueno, obviamente en el momento en que son salvados pueden considerar que eso ya es una realidad plena en su vida, pero sabemos que el que ha sido escogido por Dios ha sido escogido y en algún momento creerá y confiará en Jesucristo como su Señor. Pero todavía la Biblia dice que si no predicamos, la gente no será que salvada. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Es una realidad maravillosa y una realidad absoluta. Si alguno duda que si no pide, no recibe, recuerde que la Biblia dice, como lo acabamos de leer en Mateo, que si pedimos se nos dará. Pero hay que pedir. Y Santiago 4 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal, después dice. Entonces tan malo no pedir como tan malo pedir mal. ¿Sí ven lo importante que es saber orar? Y lo importante que es orar. Entonces, hermanos, esto es muy importante saberlo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que vamos a estudiar en la oración tiene que estar enmarcado en esta realidad de la soberanía de Dios, pero también en nuestra responsabilidad en cuanto a pedir y orar al Señor cada día. Así que tengamos presente y claro que la persistencia del cristiano no es en incredulidad ante un Dios que no quiere dar, porque Dios no es ese juez injusto, sino es en fe. Nosotros clamamos a un Padre amoroso. Y entonces hemos visto 2 puntos en esta mañana, 2 razones para persistir en oración. Primero, porque Dios no es injusto y porque la Biblia nos dice que si persistimos, recibiremos, que si pedimos, recibiremos, hermanos. Nuestro tercer punto lo podemos ver y quiero que leamos los versículos 6 al 8, por favor, léanlo ustedes. Versículos 6 al 8. Léanlo ahora, gracias. Miren, hermanos, primero dijimos que tenemos la gran bendición de no orar a un Dios injusto, sino a un Dios justo, bueno y amoroso, que está dispuesto y atiende la oración de sus hijos, que no es descuidado y que en su momento traerá la respuesta que necesitamos. También hemos dicho que la persistencia y la petición es necesaria para recibir lo que necesitamos. Y así como esta viuda pidió no caprichos sino justicia, el creyente ora para que su vida sea santificada y Dios sea glorificado en él. Y esas oraciones tendrán respuesta. Pero también hay un aspecto muy importante, ¿saben? De la perseverancia en oración. Y es que quien persevera en oración demuestra que tiene fe. O a cualquiera le puedes preguntar si tiene fe y te va a decir que sí. Pero la oración demuestra que una persona tiene fe. ¿Por qué la gente no ora? Porque no tiene fe. Porque una persona, digamos, un viernes de oración prefiere quedarse viendo televisión a venir a la iglesia a orar, porque cree que eso no va a hacer nada, que no va a pasar nada, que no va a haber ninguna diferencia. Y la duda de él no es respecto a cómo ora la iglesia, sino están dudando directamente de Dios. Porque una persona no dedica un tiempo a diario para la oración, porque considera que otras cosas son más importantes, y eso no demuestra fe en su vida. Sí, la oración demuestra fe, y perseverar en oración demuestra que tenemos fe. Porque solo quien tiene fe genuina dedica su vida a la oración,
Para una persona que no tiene fe, orar no tiene sentido. Y aunque aún los incrédulos oran cuando están pasando por ciertos momentos difíciles, esa oración no demuestra para nada que tienen fe. Simplemente están buscando algún tipo de ayuda cósmica, de acuerdo a las ideas propias que tienen de Dios. No están acudiendo al Cristo verdadero, al Dios que por cierto no conocen. Pero el creyente sí conoce a Dios, sí sabe que es un Padre bueno, sí sabe que es necesario pedir, que sus peticiones serán respondidas. Y aquí nos dice el Señor que si un juez malvado atendió los requerimientos de una viuda, muchísimo más el Señor estará atento a la oración de sus hijos. Los creyentes oramos de día y de noche, como dice allí, constantemente, porque creemos que nuestra oración será escuchada y respondida. Orar sin fe, con un formalismo religioso, desagrada al Señor. Y hay muchas oraciones formalistas, de labios para afuera, donde no está involucrado el corazón. Eso demuestra que no hay fe. Miren que esa perseverancia demuestra la fe que tenemos nosotros. Por eso podemos entender que los escogidos de Dios que esperan, versículo 7, dice allí, ya lo he citado varias veces, pero vuelvo y lo leo, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderle qué es lo que esperan los escogidos de Dios, y la respuesta es justicia. No una vida cómoda, hermanos, sino que clamamos porque esa redención plena llegue, porque seamos liberados del pecado plenamente, porque nuestra vida sea santificada y porque Cristo sea glorificado en nosotros. Es muy importante saber que esa es la oración que nosotros como cristianos hacemos, que es la constante en nuestra vida. ¿Está mal a Dios pedirle un trabajo? ¿Está mal a Dios pedirle alguna necesidad que tengamos? No, no está mal. Dentro del Padre Nuestro dice que podemos pedir el pan nuestro de cada día. Por supuesto que está bien. De hecho, debemos pedirle a Él porque si no estamos también demostrando ser autosuficientes. A Dios es que le pedimos provisión. Pero hermano, nuestra oración no es solo eso. Porque la oración de muchas personas se enfoca solo en sus necesidades primarias, básicas, naturales. Pero el creyente tiene un nuevo corazón. ¿O es que su anhelo más grande no es ser como Cristo? Le pregunto yo. ¿O es que su anhelo más grande no es ser liberado del pecado? ¿O es que su anhelo más grande no es estar para siempre con el Señor? Y ve que aunque esta vida es maravillosa y hay que disfrutarla sanamente y santamente, nuestro anhelo y nuestro corazón realmente no está en este mundo, sino en la gloria venidera. Y vivimos para eso. Esas son las oraciones que el Señor atiende. Esa es la justicia que el Señor hará. Esa es la espera que tienen los creyentes antes de su segunda venida, antes de que Jesucristo regrese. Y Él dice en el versículo 8, allí, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Ese pronto no significa inmediatamente. No, no significa inmediatamente. Recuerde que o tenga presente que si la respuesta fuera inmediata, no requeriría fe perseverante. Es decir, si las respuestas vinieran inmediatamente, ¿para qué esta parábola? ¿Sí lo entiende? ¿Para qué? ¿Para qué decir que no tenemos que desmayar en la oración? ¿Para qué? Aquí está diciendo pronto, es decir, en el momento adecuado, en el momento en que Dios sabe que debemos recibir esa respuesta. Por eso requerimos fe perseverante. Y hay una frase muy impactante al final, dice el Señor Jesús, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Y qué tipo de fe espera Jesús hallar? Claro, entendamos, el Señor hace esta sentencia. Es una pregunta, es una forma de animar a sus discípulos a perseverar. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe que cuando Cristo regrese, pues habrá fe en la tierra. Sí la habrá. Sí habrán creyentes. Sí habrá una iglesia que será llevada con Él. Claro que sí. Pero aún los cristianos decaerán y tienden a decaer en la oración. Tienden a decaer en su confianza en Dios. Tienden a eso. Y por eso surge esta pregunta. La fe que el Señor espera hallar cuando regrese a la tierra es la de la viuda que es persistente. Una fe que no se rinde y que continúa pidiendo hasta recibir estas cosas santas. Hermanos, los creyentes oraremos
De día y de noche, oramos de día y de noche porque creemos que nuestra oración será escuchada. Yo lo he dicho, creyentes oraremos de día y de noche hasta que el Señor regrese, porque somos conscientes que somos muy necesitados cada día de su gracia. El cristianismo no es para gente sobrada, no es para gente que crea que porque oró una vez o porque algún día sintió algo o porque en algún momento de su existencia se sintió tan compungido por su pecado que se arrepintió y le dio la espalda a él. No, el creyente no es así, el creyente persevera y persevera en oración. Debemos persistir en oración, hermanos. Es lo que podemos extraer de esta enseñanza, esta parábola, no desmayar. Debemos persistir en oración porque nuestra tendencia carnal, y se los he dicho, es a creer que orar es en vano. No debemos dejarnos dominar por este tipo de pensamientos y de sentimientos. Si nosotros creemos que Dios escucha nuestra oración porque Él no es injusto, sino es un Padre amoroso, como nos lo contrasta esta enseñanza, vamos a orar. Debemos tener una vida de oración. Debemos persistir en oración porque nuestra tendencia carnal es a descuidar la oración acortándola o a hacerla apresuradamente sin corazón. A tener una oración meramente formal. Yo sé que tal vez algunos de ustedes ahorita ya están esperando la salida, irse a almorzar. No sé qué cosas quieren hacer esta tarde. Pero yo quiero que usted piense un poquito. Usted, solo usted, no le va a pedir que levante la mano. Porque si les pidiera que levantaran la mano, tal vez lo harían simplemente por quedar bien. Bueno, eso no lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero piense usted un momento. No piense en el vecino. No piense en otro hermano de la iglesia. Piense si usted realmente ora. Y ora como la palabra de Dios dice que debe ser. Persistente e insistentemente. No dudando. No creyendo que a través de cansar a Dios se le va a responder. No, eso no es lo que enseña esta parábola. Sino porque sabemos que Dios es bueno. Oramos e insistimos en la oración. Al final de esto tienen que decir, si en mi vida no hay una vida de oración real. Y vuelvo y le digo, no son esas peticiones, Señor, dame, simplemente sino son las peticiones del corazón que piden justicia. Cualquier incrédulo te puede orar. Cualquier incrédulo puede pedir las cosas más lindas para él y para la humanidad. Los incrédulos oran por la paz mundial, pero ellos mismos son los que hacen la guerra. Los incrédulos oran por la unidad familiar, pero Dios no está allí, en su familia. Los incrédulos oran por tener muchas cosas, pero ¿para qué quieren cosas? Para perderse. El creyente es diferente, porque tiene un nuevo corazón. Por eso aquí habla de los escogidos. No descuidemos la oración. Recuerden que la oración no es un fin, sino es un medio. Y si usted no tiene una relación personal con Cristo, ¿a quién le está orando? Él solo oye a los escogidos. Y esto es una invitación a las personas que hoy están acá y de pronto no tienen la seguridad ni la certeza de que realmente le pertenezcan a Cristo. Quiero decirte que tú puedes orar muy lindo. De hecho, usted sabe que en la religión tradicional hay oraciones muy elaboradas, ¿no? Hasta las venden y la gente las cuelga en sus paredes. La oración de yo no sé qué santo y yo no sé qué persona y de la beata yo no sé qué. Y son oraciones muy elaboradas, muy bien escritas, muy bien redactadas. Pero eso no es nada. Hermano, si no se tiene a Cristo, no se está orando a Él. Bueno, digo hermano, pero me refiero sobre todo a los amigos. Si usted no tiene a Cristo, ¿cómo puede orar a Él? Necesita realmente rendir su vida a Jesucristo por la fe, arrepentirse de sus pecados y pedirle a Él que sea el Señor de su vida, que usted confíe verdaderamente en Él, en lo que Él hizo en la cruz, para salvarlo de sus pecados. Hermanos amados, aunque tengamos oposición en nuestra carne, debemos persistir en la oración, porque esta trae bendiciones que solamente serán provistas por medio de ella, de la oración. Hay cosas que solamente vamos a recibir a través de la oración, y si no está en nuestra vida, aunque haya oposición en la carne, debemos persistir para recibirlas. Mira, algo maravilloso de la oración persistente es que quien ora constantemente cambia su actitud hacia los demás, hacia Dios primeramente, porque quien ora constantemente es reverente y confiado en el Señor,
pero hacia los demás. Una persona que ora por otros es amorosa y está bien interesada porque ora por otros. Bueno, no será perfecta, también tendrá alguna dificultad con algún hermano. Eso sabemos que se puede presentar, que pasará, pero no va a persistir en eso. ¿Por qué? Porque en su corazón sabe que no puede dirigirse a su Dios si en su corazón hay intrigas, pleitos, enemistades, una carga hacia las demás personas. Qué bueno es que es persistir en oración, porque nos recuerda cada día vivir en santificación. Yo les decía que respecto al devocional familiar es muy importante también, por muchas cosas, ¿no? Eso lo enseñé hace algún tiempo. Pero me parece maravilloso que hasta los esposos que están peleados, si se sientan todos los días a hacer devocional, tienen que contentarse, ¿no es cierto? Porque no van a orar bravos. Y cuando uno ora por los demás, tampoco puede permanecer bravo con esas personas. Hermanos, establezcamos disciplinas de oración personales, familiares y eclesiales. Insistamos en ello y nunca desmayemos. Recuerde que no orar es una ruina para el alma, pero orar es una bendición que Dios nos ha concedido a sus escogidos. Oremos, no desmayemos, insistamos. Si hoy no oraste, ora mañana. Mantén una actitud de oración, no por una práctica simplemente, sino porque tú eres un hijo de Dios. Has confiado en Jesús y quieres estar en comunión con Él, en contacto con Él. Hermanos, que esta sea nuestra realidad. Y si usted no está orando, hoy arrepiéntase y pida al Señor la gracia para mantener una vida disciplinada de oración. No es fácil. El Señor dijo que la carne no está dispuesta, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero por eso también debemos orar. La respuesta para cuando no oramos es que orar.